El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas inapropiadas. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. La investigación, la objetividad y el profesionalismo unidos en una sola misión. Somos puente y portavoz con medios unidos en el mundo entero, haciendo contrapeso a los tradicionales. Somos periodismo crítico, claro y contundente, informando con la verdad. Latinoticias, Journal Latino. Hola, bonjour, bienvenidos a Latinoticias, Journal Latino de Francia, en una nueva transmisión de la Red Internacional de Comunicación Alternativas, Red Incal desde Europa, la unión de medios aliados que transmiten simultáneo en diferentes partes del mundo. Les saluda su amiga Soraya Vitola, su periodista y comunicadora binacional. Gracias por acompañarnos. Estamos en Salud Santé, su entorno para emprender y para entender que el bienestar y la salud no es solamente físico, sino emocional y espiritual. El tema del día de hoy es la psicología transgeneracional. Así que sean todos bienvenidos. Salud Santé, Latinoticias. Bueno, la psicología o el psicoanálisis transgeneracional es una corriente de pensamiento dentro del psicoanálisis. Eso fue algo que busqué en la internet. Pero realmente para profundizar un poco más sobre este tema, tenemos nuestra invitada especial. Ella es psicóloga familiar sistémica y terapeuta de pareja. Sonia García está con nosotros hoy aquí en Latinoticias. Sonia, bienvenida. ¿Cómo le ha ido? Hola Soraya, muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. El gusto es mío. Encantadísima que nuevamente hayas aceptado la invitación y pues invitar a la gente a que estén muy atentos y formulen sus preguntas porque es bien interesante este tema de la psicología, el psicoanálisis. Sonia, para abordar un poco el tema, ¿tiene la misma definición el término psicología y psicoanálisis o hay alguna diferencia? Bueno, a ver, el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud, que es el que descubrió el inconsciente, ¿no? Que, bueno, básicamente la pregunta fundamental que se hizo la humanidad alrededor de la época de Freud, ¿no? Era por la pulsión de muerte, ¿no? Porque Freud siempre habló de un principio del placer, ¿no? Que es como que los seres humanos siempre estamos encaminados a procurarnos placer, ¿no? Pero si es así, ¿por qué entonces existen las guerras? ¿Por qué nos autoinfligimos sufrimiento? Infligimos sufrimiento a los demás, ¿no? Entonces, Freud dijo, quizás no solamente hay un principio del placer, sino hay un principio de tánatos, que es básicamente las pulsiones de muerte, ¿no? Que podrían explicar este afán y está como, no sé, estas emociones que se provocan en las personas cuando destruyen o se autodestruyen, ¿no? Entonces, sí, bueno, es diferente porque el psicoanálisis es una corriente, digamos, dentro de la psicología, porque la psicología es mucho más amplia. Está, digamos, la corriente psicoanalítica, la escuela psicoanalítica, pero también está la psicología cognitivo-comportamental, la psicología humanista y mi enfoque, por ejemplo, que es un enfoque familiar sistémico, está enmarcado en la psicología, en el enfoque humanista, que quiere decir que un ser humano puede trascender los eventos desafiantes y dolorosos de su vida y aprovecharlos y ponerlos a su favor, pero también está nutrido de muchas corrientes de la biología, hasta de la física cuántica,
y también de este descubrimiento tan potente que hizo Freud, que fue el inconsciente, ¿no? Que la teoría del inconsciente viene a explicar muchas cosas que antes en la historia no se explicaban, ¿no? ¿Por qué soñamos? ¿No? Que es una formación del inconsciente, el humor, los lapsus, ¿no? Cuando nos equivocamos al hablar. Todo eso lo viene a explicar el inconsciente, que es el 95% de nuestra personalidad. Mira que es bien interesante, Sonia, justamente el tema de equivocarnos al hablar, pero antes de enfocarnos un poco más en eso, comentémosle a la gente eso de transgeneracional es una palabra compuesta en la psicología. ¿Cómo se aplica eso en la vida del ser humano y de manera clínica? Bien, bueno, la psicología transgeneracional es una corriente que, bueno, para la academia dogmática puede parecer nuevo, puede parecer alternativo, sin embargo, tiene bases científicas y viene de una concepción del inconsciente que Freud no la abordó, no la trabajó, por lo menos no de esa manera. Hay que saber que Freud se concentró en un inconsciente individual y se concentró más que todo en la infancia, ¿no? En las fases psicosexuales del niño, ¿no? Y el complejo de Edipo, la fase oral, la fase anal, el periodo de latencia, etcétera, el despertar sexual. Y él como que se concentró en la infancia, ¿no? En el inconsciente individual, pero no solamente tenemos un inconsciente individual y por eso, digamos, bueno, esto lo que te estoy haciendo es como un resumen y lo estoy simplificando porque es mucho más complejo, ¿no? Pero esa fue la ruptura fundamental entre Jung, Carl Gustav Jung, que fue alumno, estudiante de Freud, y el mismo Jung. Jung proponía que el inconsciente no era individual, sino tenemos un inconsciente colectivo, ¿sí? Es decir, que estamos conectados inconscientemente los unos con los otros y esto, digamos, bueno, ahora los fenómenos, como estamos en un mundo tecnológico, la tecnología lo explica, ¿no? Pero en muchas ocasiones en la historia, movimientos históricos, sociales que han aparecido en un lugar determinado del mundo, aparecen simultáneamente en otro, ¿ya? Y bueno, se puede decir que porque las ideas viajan, pero la explicación es que tenemos todos un inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo, por inconsciente colectivo, también hablamos de arquetipos, ¿no? Que son los principios organizadores. Aquí estoy mirando una imagen de tarot. Tarot, justamente los arcanos mayores son como arquetipos, ¿no? Arquetipos que son principios organizadores del pensamiento que compartimos todos. Por ejemplo, la idea de maternidad, ¿no? Entonces, cuando yo digo maternidad, la gente se imagina de una mujer con un niño en los brazos, ¿no? Sí. Más o menos. Entonces, es esa idea compartida con muchos seres humanos lo que se considera un arquetipo. Y Carl Gustav Jung, que estudió otras corrientes filosóficas orientales, lo tuvo como la oportunidad de conectar muchos elementos y darse cuenta que en efecto compartimos arquetipos y que estos principios organizadores del pensamiento también son compartidos en un inconsciente familiar, ¿sí? Y este inconsciente familiar, lo que, digamos, el objetivo del inconsciente familiar es que el sistema familiar, que es como una célula, es un organismo vivo, se mantenga con vida, ¿no? Entonces se parte de esas bases de que existe un inconsciente familiar y que los fenómenos, los problemas de pareja, los problemas relacionales, los problemas de dinero, de salud, no son fenómenos
determinados por un inconsciente individual aislado, que deberíamos verlo en conjunto sistémicamente, y que mucho de esto tiene influencia en lo que vivieron nuestros ancestros. Cuando hablas de que todos estamos conectados inconscientemente, ¿a qué te refieres, Sonia? Bueno, a ver, me refiero a que lo que te decía, ¿no? O sea, hay principios de pensamiento que son compartidos por el ser humano. Tenemos diferencias de idioma, ¿cierto? Con gente del mundo. Pero si tú le muestras una imagen, la persona la va a asociar Okay. con algo. Ya digamos, le muestro a alguien en otro lugar del mundo la El foto de ejemplo una de la mujer, maternidad, ¿no? el ejemplo de la maternidad. Ese fue el ejemplo de maternidad. Claro, porque tenemos un lenguaje, a pesar de que tengamos idiomas distintos, Sí, tenemos un lenguaje no verbal muy parecido, ¿sí? Obviamente que hay diferencias culturales y el lenguaje no verbal es emocional y ese elemento emocional es inconsciente. Entonces, a eso me refiero cuando digo que todos estamos conectados con todos. Esto, por ejemplo, se podría explicar en la historia cuando las ideas de la Revolución Francesa empezaron a manifestarse. Simultáneamente también en América Latina los movimientos de independencia se empezaron a manifestar, ¿no? A gestar. Y bueno, se puede decir que porque las ideas viajaban y todo esto, pero también está esta explicación, ¿no? De que había un deseo de libertad, de que estas ideas de que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, etcétera. Y todos estamos compartiendo en ese momento de la historia esos mismos principios de pensamiento, ¿no? Entonces, a eso me refiero con inconsciente colectivo. Ahí hay un término que hablamos mucho y que conocemos y es el árbol genealógico. Vemos la imagen e inmediatamente nosotros ya sabemos de qué se trata. ¿Para qué? Más bien, ¿cómo interpretar el árbol genealógico pues, de cada uno? ¿Cómo uno lo podría hacer? Y tú como profesional, ¿cómo podrías interpretar también el árbol genealógico de un paciente? Por ejemplo, Sandra, Bueno, Sonia. el árbol genealógico es una herramienta, o sea, porque la psicología transgeneracional no se puede resumir solamente en el árbol genealógico. La psicología transgeneracional son todos los momentos dolorosos, las situaciones no resueltas de generaciones anteriores. Y lo que, como dice François Dolto, lo que una generación no puede resolver, lo intenta resolver la próxima, ¿no? Incluso Salomón Selam, que es el padre de la psicosomática clínica, dice que los hijos son herramientas de reparación. Pues por supuesto que la gente no tiene hijos para que, con esa idea, ¿no? De que para que me reparen la historia, ¿no? Pero inconscientemente, muchos de los dramas o de las situaciones que se han quedado sin resolver o sin aprendizaje se vuelven a repetir en generaciones siguientes porque los seres humanos, para evolucionar necesitamos aprender y para aprender necesitamos repetir. O sea, no hay evolución sin aprendizaje y no hay aprendizaje sin repetición. Entonces, por eso se repite, ¿no? Se repite de generación en generación un drama, por ejemplo, no sé, que haya hijos que se mueran en edad temprana o una enfermedad, ¿no? Hay familias en que se repite las enfermedades o ruinas económicas, ¿no? Y cuando hay un elemento repetitivo, quiere decir que alguna parte, digamos, hay algo que la generación anterior no ha podido resolver. Entonces, en cuanto al árbol genealógico, esa es una herramienta para mirar lo que sucedió en generaciones anteriores, digamos, los dramas principales, y por dramas me refiero a enfermedades, a fallecimientos tempranos. Hay que saber que en un árbol genealógico, en una familia, un duelo, por ejemplo, duelos difíciles de hacer son duelos de personas que mueren, que fallecen muy jóvenes, porque inconscientemente pues tenemos la idea de que una persona debe morir
cuando ya es de edad, cuando ya su edad está avanzada. O sea, es muy difícil de digerir el fallecimiento de alguien a corta edad. Entonces, eso a veces se queda sin resolver en generaciones anteriores, pues la gente lo ha superado como ha podido, ¿no? Digamos, puede ser con estrategias de afrontamiento, con alcoholismo, con drogadicción, o bueno, o a través de los hijos, ¿no? Porque muchas veces los hijos cargan los dolores de los padres. A veces se pensaría que es como al contrario, que son los padres, y sí, obviamente, los padres contienen a los hijos y ese es como el deber ser, ¿no? Como el orden sistémico. Pero en muchas ocasiones los hijos ven sufriendo a los padres y los hijos cargan con el sufrimiento de sus padres para seguir viviendo, incluso cuando son niños. Entonces ahí se explican muchas veces las enfermedades infantiles, ¿no? Porque un niño que nace sano y que está rebosante de vida, pues uno no se explica cómo puede estar enfermo. Y muchas veces el drama no es del niño, sino de sus padres. Entonces, claro, cuando hacemos el árbol genealógico, que es como un mapa, que por ejemplo dentro de la psicogenealogía se le llama genociograma, y cada corriente, por ejemplo, en la antropología hay una manera de dibujar el árbol, en la psicogenealogía otra, pero son muy parecidas. Y es una manera de tener como una gráfica, ¿sí? Como decir, como tener otra perspectiva, ¿no? De hacer como una visión helicóptero y ver si los dramas se repiten. Y bueno, el árbol genealógico tiene una lógica, ¿no? Y la lógica funciona a veces matemáticamente. Entonces hay fechas de conexión con los ancestros y bueno, o sea, siempre partimos de nosotros mismos, es decir, no es porque a las generaciones anteriores, por ejemplo, yo por fecha, y esto es, digamos, haciendo un curso de psicología transgeneracional, ¿no? Yo voy a hacer uno pronto. Me doy cuenta que yo tengo una conexión, digamos, con mi bisabuelo que lo asesinaron por robarle, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque a mi bisabuelo lo asesinaron, que a mí, si yo tengo dinero, también me va a pasar lo mismo. No quiere decir eso. Parte siempre de mí. Es decir, que si yo me doy cuenta, por ejemplo, que yo tengo emprendimientos y no me va bien, no me llegan los clientes, etcétera, y resulta que a mí me dio por poner el emprendimiento justo cuando mi abuelo abrió su negocio, ¿no? Y fue el negocio, o sea, como a la misma edad. Y fue por ese negocio que a mi abuelo, a mi bisabuelo lo terminaron asesinando. Entonces, dentro de mi inconsciente, de generación en generación, por metacomunicación, es decir, una comunicación que es analógica, es decir, que no es verbal forzosamente, sino no verbal, de generación en generación también, se ha transmitido el que cuidado, haces mucho dinero, porque si haces mucho dinero o te va bien en tu emprendimiento, pues te pueden matar. Entonces yo misma inconscientemente me autosaboteo. Se Sin van darme como cuenta. heredando, ¿no? Se van heredando como unos miedos de generación en generación. Exactamente, Mm. exactamente. Es como que cuidado, eres muy exitosa porque te pueden matar como al bisabuelo, ¿no? Entonces, yo misma como que hago cosas para autosabotearme, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Digamos como que, porque el inconsciente siempre está traicionando, ¿no? El inconsciente Total. siempre se está saliendo por los poros. Entonces, para qué habría de sucederme eso? Justamente para que yo tome en cuenta lo que pasó, ¿sí? Es decir, para que lo vea, lo reconozca, porque esto de la psicología transgeneracional no se trata de justificarse y lavarse las manos y decir, bueno, como a mi abuelo le pasó eso, entonces pues yo no hago nada, pues no, o sea, es como reconocer, ¿sí? Que a él le pasó, tener empatía con mi abuelo, pero empatía no quiere decir seguir repitiendo, sino decir, bueno, me pongo en su lugar y digo, qué miedo pudo haber tenido, ¿no? Y toda su familia alrededor, y su esposa y sus hijos. Pero eso es de mi bisabuelo y yo me desfusiono, ¿no? O sea,
Y por eso en constelaciones familiares hay frases sanadoras que dicen, tú eres tú y yo soy yo. Tú con tu destino y yo con el mío. Quiere decir, yo reconozco, pero te devuelvo tu destino. O sea, no me pertenece. No estoy aquí yo para repetir dramas familiares. O sea, mi pertenencia a la familia ya está. Yo no necesito hacer más. Porque fíjate que el miedo a no pertenecer, que es un miedo muy inconsciente, es el que nos tiene repitiendo fidelidades familiares. ¿Por qué? Porque alguna parte de nuestro inconsciente cree que para pertenecer a nuestra familia tenemos que ser como ellos de alguna manera. ¿Sí? Bien Entonces, claro, el decir, no, yo de todos modos pertenezco. O sea, yo pertenezco a mi familia, que así me vaya bien, así mi emprendimiento florezca y así yo tenga mucho dinero, igual yo sigo perteneciendo a mi familia, ¿no? Y bueno, para eso es que se repiten. Es como que si el bisabuelo, y esto no se trata de más allá ni nada de eso, es solamente la vivencia, las experiencias, la energía de las experiencias de la familia. Es como que si mi bisabuelo me hubiera dicho, nieta, bisnieta, no lo pude resolver. Me mataron. Eso está súper interesante, Sonia, porque hace poco hace poco en primavera, sabes que nosotros, la gran mayoría de los que estamos aquí en Europa, es el momento para comenzar a arreglar el jardín, sacar los árboles y de raíz, y resulta que vemos que aparentemente hay un árbol de un lado y el otro árbol del otro lado, pero resulta que por debajo están conectados. Se unen. Y entonces uno dice, pero está por allá como a 3 metros y arranco la raíz y veo que está conectado no solo a sino que hay una gran red con esas raíces y por eso es que se multiplica. Entonces de pronto es como esa herencia que estás hablando de los miedos, porque a veces uno no sabe por qué tal vez se decidió ser cantante o se decidió ser psicólogo y de pronto vienen como influencia esas herencias. Claro, o sea, nosotros heredamos muchas, o sea, la mayoría son recursos, el 80% son recursos. Por eso no estaríamos, o sea, no estaríamos vivos si fuese lo contrario, ¿no? Pero sin embargo, es decir, primero vamos a nuestra historia personal, o sea, pues siempre principal a nuestra historia personal, al contemporáneo, a nuestra adolescencia, a nuestra infancia, a ver qué sucedió. Pero si aún así hay situaciones que se repiten, digamos, a veces hay mandatos familiares que son como condenas y que las personas tienen dificultad a liberarse de esos mandatos, ¿no? Por ejemplo, en la película Coco, que no sé si la has visto, el mandato era que para pertenecer a esa familia no había que hacer música, no había que escuchar música, ¿sí? Entonces es un mandato familiar que es muy, digamos, en el lenguaje va como implícito, ¿no? De esto que hay familias que dicen, por ejemplo, no, aquí, no sé, no aprendemos idiomas, aquí hablamos cristiano, ¿no? Entonces hay como una prohibición a hablar otros idiomas, ¿no? Entonces la persona que tiene dificultad para aprender un nuevo idioma dice, no, pero pues quizás eso venga de este mandato familiar. Entonces, siempre que hay cosas que se repiten o situaciones que yo no me explico por qué, porque el inconsciente, digamos, es ese saber que yo tengo, ¿sí? El inconsciente es un saber que yo no sé, que sé. No sé, eso sonó como trabalenguas, pero y si yo no le puedo dar una explicación, seguro es del inconsciente, ¿no? Y el inconsciente no nos quiere ver felices, simplemente quiere que sobrevivamos con los mismos mecanismos que nos mantuvieron vivos una vez o con los mismos mecanismos que mantuvieron vivos a nuestra familia. Entonces, sí, son situaciones que yo no puedo explicar, que siempre se me repiten y que pueden ser enfermedades, síntomas físicos. Y como tú decías, ahorita acabas de decir, la elección de nuestra profesión, o sea, digamos que yo escogí una profesión que no es que me guste, o sea, yo la escogí porque la escogí, no sé ni por qué,
pero es una profesión en la que yo no me siento, como se dice, Plena o siento que no cómoda, estoy ¿no? evolucionando, siento que no estoy evolucionando, siento que no estoy ganando dinero, entonces yo ahí tengo que preguntarme que quizás la profesión que yo escogí me está sirviendo para reparar. Por ejemplo, si en el árbol genealógico en generaciones anteriores hubo muchos problemas de herencias y de injusticias y de robos, entonces yo voy a estar intentando con mi profesión, ¿no? En el derecho, digamos, ¿no? Tratando de resolver eso. Muy Ah, interesante. sí. Me parece súper interesante, Sonia, porque le voy a hacer una pregunta, pero antes que la responda nos vamos a ir a un corte de comerciales, pero Vale. la dejo aquí. Esta pregunta es justamente cómo reconocer esas herencias que de pronto mismo mis padres y los padres de mis padres no reconocen, pero que la hemos venido heredando. ¿Cómo reconocerlas y cómo romper con ese lazo para poder de pronto nosotros seguir adelante? Me lo responde después de este corte de comerciales. Vale. Olga Tovar, consultora financiera, 23 años de experiencia en servicios de diagnóstico, organización empresarial, auditoría, formulación de proyectos y educación financiera para que más familias sanen su relación con el dinero. Olga Tovar, consultora financiera, contáctanos. Latinoticias présente des interviews du sport, de la politique et de la culture, du divertissement. Latinoticias, journal latino de France, présente ce qui se passe aujourd'hui avec Soraya Bitola. Bueno, continuamos en este espacio de Salud Santé de Latinoticias con un tema muy interesante que está relacionado con el psicoanálisis o con la psicología transgeneracional. Esas herencias que hemos recibido de nuestros ancestros y que han permitido o no desarrollarnos en nuestra vida, tanto personal como profesional o familiar. Y había lanzado una pregunta a Sonia. Sonia es psicóloga familiar sistémica y terapeuta familiar y de pareja, sobre cómo reconocer esas herencias que hemos recibido evidentemente de nuestros ancestros, pero que ni siquiera nuestra generación, es decir, nuestros padres y los padres de nuestros padres, han identificado. ¿Cómo nosotros podemos identificarlas para romper con esos lazos o reforzarlos en caso de que nos esté yendo bien? Por ejemplo, en nuestra profesión y en nuestra vida cotidiana, Sonia. Bueno, o sea, primero tenemos que hacer consciente nuestras creencias inconscientes, ¿no? O sea, muchas veces tenemos creencias de las cuales no somos ni conscientes, ¿no? Y muchas veces estas creencias las tenemos que hacer conscientes en terapia. Yo estoy haciendo un curso de autoconocimiento y en primavera de este año haré un curso de transgeneracional y justamente vamos a ver la rueda de las creencias inconscientes, ¿no? O sea, cuáles son mis creencias con respecto al dinero, a las relaciones sentimentales y todo esto, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, he crecido en una familia donde escuché siempre a mi mamá y a las mujeres del clan decir que todos los hombres son unos infieles, son unos perros y no sirven para nada, pues si yo no pongo en tela de juicio esas creencias, pues es que el universo siempre me va a dar la razón, ¿sí? Tenga yo la creencia consciente o inconsciente, o sea, la creencia incluso puede ser inconsciente, porque yo conscientemente diga, no, sí, yo me merezco un hombre o una relación de pareja que me haga feliz, en que sea una relación sana, pero yo puedo tener una fidelidad inconsciente con mi mamá y con las mujeres
con mis ancestras, ¿no? Con mis abuelas, mis bisabuelas, etcétera. Es como decir, ¿cómo voy a osar yo a tener una relación sana de pareja si ellas la pasaron tan mal, ¿no? Y esto muchas veces es inconsciente. Ah, y tenemos que hacerlo consciente, ¿no? O sea, y para esto hay técnicas de completar frases, está la rueda de las creencias. Esa pregunta se la iba a hacer justamente, esas terapias, hay unas terapias, yo supongo, porque también hace poco hice una entrevista a un amigo a quien saludo en Argentina, constelador familiar, y habló sobre unas terapias también para identificar el por qué, y me puso de ejemplo de por qué yo soy periodista y por qué también pues tengo conocimiento en odontología y por qué en temas que tienen que ver con la boca, con la parte oral, con el hablar. Mira, ajá. Entonces, dio como un ejemplo de algún ancestro quiso de pronto hablar algo, fue abusado y no habló o cosas así. ¿Qué opinas, Sonia? Mira ¿Qué que terapia? es muy interesante esto y es muy interesante que traigas a colación el tema de las constelaciones familiares, porque justamente las constelaciones familiares es una técnica fenomenológica, porque se trata es de no interpretar, sino observar el fenómeno. En constelaciones familiares no hacemos análisis. Yo también soy consteladora, no se analiza, no es como en lo transgeneracional que vamos a mirar las vinculaciones mis vinculaciones o la posible vinculación que yo pueda tener con mis ancestros, con mis bisabuelos, con mis tíos o mis tías, etcétera. En constelación familiar no vamos con el plano mental. Vamos con nuestras sensaciones y nuestras percepciones, porque se parte del principio que lo intelectual no solamente parte de lo mental, sino también mi cuerpo tiene una sabiduría y una memoria celular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en las constelaciones familiares se utilizan los representantes, ¿no? Y el representante, por ejemplo, no sé si te has visto tú esta serie que está tan de moda que se llama Mi Otra Yo. No, la he escuchado, pero me voy a poner en la tarea. Es muy buena porque ahí se mira, bueno, obviamente que es una serie y está adaptada para el público y todo esto, pero en una constelación familiar se escogen representantes, digamos, para algún problema, ¿no? O para alguna emoción que no puedo digerir o para yo misma. Y el representante va a conectarse con su sensación corporal, no va a ponerle mente, ¿sí? Entonces, la persona puede decir, tengo calor, o tengo miedo, o tengo... Mira, por ejemplo, en esta serie hay un personaje que es una médica, que pues es cirujana, y resulta que tiene un problema de temblor de la mano y no sabe de dónde viene. Ella es bastante incrédula con respecto a esto de constelaciones familiares y el transgeneracional. Ella es medicina y la medicina y lo que dice la academia, etcétera, ¿no? Y entonces el constelador, bueno, ella accede al final a hacerse la constelación y cuando le representan el temblor de la mano, y el representante le dice, no, es que yo siento como que si me estuvieran disparando aquí en el pecho. Y en efecto, era que su bisabuelo había matado a su propia hija porque la hija, por motivos de vergüenza, bueno, resulta que les abrió la puerta a unos invasores y los invasores arrasaron la aldea, la violaron a ella y eso para el bisabuelo fue un deshonor. Y por el que dirán, ¿sí? De la aldea, la terminó matando y cuando apretó el gatillo, la mano le quedó temblando. Y ella era cirujana para reparar eso que había hecho el bisabuelo, ¿no? O sea, soy cirujana, salvo vidas, ¿sí? Y me tiembla la mano porque a mi bisabuelo se mató a una persona, a su hija, ¿sí? Y bueno, y el temblor de la mano significaba todo eso, ¿no? Y a ella le gustaba su carrera, no era que no tuviera problemas con su profesión, sino que tenía bloqueos. O sea, cuando la iban a ascender, cuando le iba a salir un viaje que iba a representar una escala superior en su profesión, se le caían las cosas,
y era por esto. Increíble, bien interesante. Es decir, que hay que hacer alguna terapia. De pronto se combinan esas terapias clínicas con constelación familiar. ¿Cómo son esas terapias? ¿De qué manera afecta en la vida de la gente una vez se practican estas Pues terapias? mira, yo utilizo las dos técnicas, yo utilizo el árbol genealógico y utilizo también las constelaciones, no solamente las constelaciones familiares, sino las constelaciones estructurales, que ya es más que todo ir a la solución, porque está bien ver las fidelidades familiares, pero bueno, una vez que ya las identifiqué, que ya sé que, por ejemplo, mis impedimentos para generarme abundancia económica es por una fidelidad que yo tengo con mi bisabuelo que se robó un dinero de la herencia, etcétera. Entonces, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿No? ¿Qué hago con esa información? Muchas veces solamente basta, y en la mayoría de casos solamente basta con hacer consciente eso para que el ciclo de repeticiones se termine. Pero a veces la gente queda como perdida, o sea, como porque además hemos estado repitiendo hábitos, ¿no? Y los hábitos van configurando nuestra vida. Entonces es difícil salir de los hábitos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues encaminándonos a la solución, ¿no? O sea, fijándonos objetivos. Y por eso es que yo le pregunto a mis pacientes, ¿tú quieres salir de tu problema o te quieres poner un objetivo? Porque es distinto, ¿sí? Muchas veces cuando estamos desesperados por salir de una situación estamos como en modo supervivencia. Y en modo supervivencia se nos va a repetir la situación porque estamos vibrando desde el miedo. En cambio, si yo me fijo un objetivo, por pequeñito que sea, ya estoy yendo hacia adelante, y justamente en las constelaciones familiares se trata de eso, de estar en paz con las generaciones anteriores para ir hacia la vida, ¿no? Lo que se dice en constelaciones familiares, para tomar la vida. Interesantísimo. Voy a aprovechar que estamos de vecinas y voy a echarme una pasadita por tu consultorio, entre otras cosas. Sonia, haces videoconsultas, yo me imagino con esta nueva cuestión de la pandemia y con la guerra y con todo esto, pues ya la gente se ha reinventado. Si hay una persona de pronto en Alemania o en Colombia, en cualquier lugar, ¿puede contactarte? Claro, por supuesto, yo hago consulta virtual, he hecho consulta con mis pacientes en Chile, en Colombia, Genial. tengo pacientes en Colombia, he tenido pacientes en México, en Chile, entonces no hay problema, yo lo hago virtual. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues que me contacten, fijamos una cita, me contactan a mi número profesional. Puedes decirlo en público, por favor. Dilo en público y a ver si yo, estrenando aquí esta plataforma, también lo comparto aquí entre los comentarios. ¿Cómo es el número? 06, el más 33. Más 33, más 33, 613, 97, 78, 18. Que también es un WhatsApp, ahí me pueden contactar. Si no, en mis redes, sí empoderamiento, o sea, sí con P, ¿no? De psicología. PSI. Ajá, empoderamiento, bienestar psicológico, o en www.siempoderamiento.com. Bueno, entonces el número es más 33 porque el número es en Francia, es un WhatsApp para las personas que están fuera de aquí. 33 613 97 18 78. Ah, lo hice al revés. Bueno, entonces 613 97 18 78. Ay, no, yo estoy haciendo una tontería aquí en directo. 613 97 78 18. Sí, a ver, te confirmo. Dame un segundo. Aquí la cuestión es que nosotros aprendemos los números de dos en dos. Y lo aprendemos en francés. Exacto, entonces nos confundimos para que aquí la opinión pública entienda y contextualice un poco, nos los aprendemos en francés y cuando lo decimos en español se
se nos lengua la Sí, traba. como que se nos lengua la traba. 613 ¿Sí? 97 ¿Sí? 1878. Ah, perfecto. 1878, ahí está entre los comentarios y lo hago aquí público. 613-97-1878 y para consultas con la doctora Sonia García. Sonia, entonces el mensaje para las personas que de alguna forma se han sentido afectados o, sí, digámoslo, afectados indiferentemente que sea positivo o de manera negativa, en la vida conductual, ¿qué mensaje le desea enviar a las personas que nos están viendo? Bueno, el hecho de darse cuenta y de reconocer que se tiene un problema, ¿no? Y que la vida está llena de desafíos, que los problemas no son obstáculos, sino que hay que tomarlos como oportunidades, ya es un gran paso porque nos saca de la negación. Muchas veces lo que nos mantiene repitiendo fidelidades familiares es justamente la negación, de negar, de decir que aquí no pasa nada, que todo es como que son cosas, digamos, es producto del azar, ¿no? O sea, cuando yo dejo de culpar al azar y a lo de afuera, ¿no? Y a lo de afuera me refiero a las relaciones, a mi pareja, a mi marido, o dejo de emitir generalizaciones, ¿no? Que digo que todos los hombres son así o que todas las mujeres son así. Ahí estoy tomando responsabilidad personal. Y esa es, salir del negacionismo y tomar responsabilidad personal es el primer paso para transformar nuestra vida. Entonces, si tú ya te estás dando cuenta de que hay algo que se está repitiendo en tu vida, que no te gusta, que te hace sufrir y que muy posiblemente las causas sean inconscientes y que habría que hacer un trabajo para ser conscientes esas creencias inconscientes y ver de dónde vienen, cortar fidelidad familiar y encaminarte hacia la solución, es muy valiente, ¿no? Es muy valiente el darse cuenta y el dejar de negarlo. Entonces, desde esa perspectiva, pues felicito a las personas que tienen eso, se abren a darse cuenta y a encontrar otras explicaciones, ¿no? Porque y a salir de los tabúes, porque hay muchos tabúes también, exactamente. Entonces, la invitación aquí es a que las personas, incluyéndome, por supuesto, porque todos tenemos algún tabú, alguna negación, abrirse un poco de espíritu, como se dice aquí, ouvert d'esprit, para de pronto salir de esas negaciones o también para reconocer esos miedos o esas situaciones que hemos heredado y que no sabemos por qué no estamos como estamos, reconocerlas. Entonces, yo quiero agradecerte, Sonia, por haber aceptado la invitación. Gusto. Con muchísimo gusto. Estén pendientes de mis redes. También me pueden seguir por Instagram, @siempoderamiento. En primavera, entre los meses de abril y mayo, haré un curso taller de transgeneracional. Los invito. Estén pendientes de las fechas porque todavía no las tengo muy definidas, pero va a ser más o menos en esas fechas, entre abril y mayo, para que estén pendientes y, bueno, pues para que se den más cuenta se puedan dar cuenta de más cosas y puedan adquirir herramientas de autoconocimiento, que finalmente, cuando nos autoconocemos, conocemos también el universo, ¿no? O sea, una manera de conocer el universo es conocerse a sí mismo. Bueno, ya conociendo el universo, imagínate, genial, porque la misma palabra lo dice, conocer el universo, ya tienes pues casi que todas las cuestiones ya por lo menos para poderlas manipular y manejar en esta vida. Sonia, nuevamente muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Soraya. Muchas gracias, encantada de estar nuevamente en Latin Noticias. Muchas gracias. Bueno, señoras, señores, ustedes ya saben cuál es el mensaje que queremos llevarles a ustedes, abrirse de espíritu y de pronto conocer esas herencias que no hemos pedido, pero que nos han llevado a situaciones diversas en nuestras vidas, tanto profesional, emocional, espiritual, etcétera. Así que a contactar a la doctora Sonia García, psicoterapeuta
psicóloga familiar sistémica, consteladora familiar y de pareja, en sus redes sociales en Instagram como PSI Empoderamiento, y ahí la podrán tener en directo para algunas consultas en videollamada. Bueno, yo contenta de haber estado con ustedes, espero que esta información les haya servido, y si les gustó, comenten, compartan, suscríbanse, activen las notificaciones y estén pendientes, porque no solamente tenemos editorial política. Ayer tuvimos el espacio de Caso Abierto, un espacio de denuncias, así que nos pueden contactar en www.latinoticias.tv. Ahí están nuestros contactos y podemos pues hablar con ustedes y mirar de qué manera ustedes pueden hacer visible esas vulneraciones de derechos que de alguna manera han sido ocultadas por sus países. Aquí estamos para darle la voz a ustedes, somos puente y portavoz entre Europa y el mundo. Nos vemos en una próxima entrega informativa. Soy Soraya Vitola, su comunicadora binacional en Europa a través de Latinoticias, Journal Latino de Francia. Nos vemos en una próxima. Merci beaucoup y à très bientôt. La investigación, la objetividad y el profesionalismo unidos en una sola misión. Somos puente y portavoz con Medios Unidos en el mundo entero, haciendo contrapeso a los tradicionales. Somos periodismo crítico, claro y contundente, informando con la verdad.